Bienvenidos a Antilian Adventist University. Yo soy la doctora Ilianex Pérez, decana de la Escuela de Educación, Humanidades y Psicología. Hoy estamos de fiesta porque vamos a tener un congreso en el cual vamos a estar explorando las necesidades de los niños con diagnósticos de autismo. Y tenemos varios talleres que van a ser de gran provecho y de bendiciones para las familias y los diferentes profesionales que trabajan con niños y niñas con el diagnóstico. Es un privilegio que hoy nos acompañen en este congreso. Tenemos recursos especializados que los estaremos presentando próximamente, pero antes queremos hablarles que en Antilian Adventist University tenemos varios programas muy importantes que usted los puede tener a nivel online. Tenemos la certificación completamente a distancia de liderazgo educativo, la certificación completamente a distancia de bilingüismo. Tenemos otros programas en currículos y enseñanza en las áreas de inglés, español, educación especial, educación secundaria, educación elemental, pero sobre todo tenemos una que es muy especial, que es la certificación en educación en autismo completamente a distancia. Usted puede tener mínimo un bachillerato y tomar esta certificación desde la comodidad de su casa, especialmente si es maestro, si es maestra del área de educación especial. Sepa que esta es una certificación que le permite ser reclasificado, aspirar a una reclasificación en el Departamento de Educación para plazas de maestro en autismo. Así que si desea más información, visite nuestras páginas aquí en Antilian Adventist University. Estamos para servirle. Así que sin más preámbulos, yo quisiera presentar en esta mañana, hablarles de el primer recurso que vamos a tener para dirigirnos en un taller que va a explorar esas necesidades y cómo trabajar con los niños con autismo. Tenemos a la licenciada Maribel de Jesús Rivera, quien precisamente es coautora del libro Construye y Diviértete con Ney Ronnie, quien nos va también la licenciada a abundar un poquito más sobre este libro y dónde lo pueden conseguir. Y ella se especializa en el área de integración sensorial con población pediátrica. También dirige el Centro de Terapia Amor desde hace 13 años y es profesora del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad Interamericana, Recinto de Ponce. Tiene sobre 32 años de experiencia ofreciendo servicios de evaluación y terapia. Posee un bachillerato en terapia ocupacional del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y certificaciones en integración sensorial de la Western Psychological Services y de University of Southern California. Además, posee una certificación en Early Catch de la Universidad Ana G. Méndez, certificación en neurociencias del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva y certificación en autismo y en disfagia. Y como siempre, aquí en Antilian Adventist University, antes de iniciar cualquier actividad, pedimos la bendición de nuestro Dios para que esta actividad sea de provecho para cada uno de ustedes. Así que les invito a tener una actitud de oración. Gracias, Padre, por permitirnos trabajar para ti y trabajar por aquellos padres que tienen una necesidad y que nosotros podamos servir como puente para ayudarles en todo aquello que necesiten, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Queremos pedirte una bendición especial por nuestros recursos, que tú le des la sabiduría para exponer los temas que se presentarán en esta mañana y una bendición muy especial para los profesionales y las familias, Padre, que trabajan día a día con los niños con diagnósticos de autismo. Padre, que sean bendecidos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, sin más preámbulos, les dejo con la licenciada Maribel de Jesús Rivera. Hola, para mí es un gran placer
el haberme hecho esta invitación para participar de este segundo congreso virtual. Bien, en el día de hoy vamos a estar conociendo un poquito de las experiencias que hemos tenido en nuestra clínica y poderlas compartir con ustedes para que ustedes también las puedan utilizar con los niños que ustedes dan servicio. Hoy vamos a estar trabajando con las estrategias de regulación o autorregulación ante las dificultades de modulación que tienen los niños que están dentro del espectro de autismo. Y como metas vamos a estar describiendo lo que es la teoría de integración sensorial. Vamos a conocer los diferentes trastornos de procesamiento sensorial. Vamos a conocer qué es el trastorno de modulación sensorial, conocer cuáles son los diferentes patrones de modulación sensorial, cuáles son algunas implicaciones que estos trastornos tienen en la vida diaria de estos niños y finalmente entonces vamos a estar conociendo diferentes estrategias de regulación de esos diferentes patrones sensoriales que presentan los niños que están dentro del espectro de autismo. Así es que vamos a empezar. ¿Qué son los trastornos de modulación sensorial en niños con un trastorno dentro del espectro de autismo? Vamos a ver este video y vamos a ver cómo es que un niño con autismo se siente en un día típico. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Bien, y aquí entonces nosotros vemos, para nosotros hablar de un día típico de un niño con autismo, sabemos que es importante los 8 sentidos. Muchas veces nos enseñan a nosotros que son 5 sentidos los que nosotros tenemos cuando nosotros estábamos en la escuela elemental. Pero a diferencia de muchos años de estudio, ahora sabemos que son más de 5 sentidos, que son 8 sentidos. Los sentidos básicos que conocemos está el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído. Pero adicional a esos 5, vamos a añadirle los otros 3. Está el sistema vestibular, que es donde sus receptores se encuentran en el oído. ¿Y por qué es importante ese sistema vestibular? Porque es el que nos ayuda a nosotros a decirnos dónde está la posición de nuestra cabeza, si estamos boca abajo, si estamos boca arriba, si tenemos que correr y de repente tenemos que parar y cambiar de dirección, a qué velocidad es que yo voy a ir, o cómo voy a ayudarme en el balance en una silla para poderme mantener sentado y escuchar a la maestra. Ese es el sistema vestibular. El próximo sistema es el sistema propioceptivo. ¿Dónde están sus receptores? Sus receptores se encuentran en todas las articulaciones, tendones y ligamentos y músculos de nuestro cuerpo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque es nuestra conciencia corporal. Es el que nos dice a nosotros cómo se mueve nuestro cuerpo con relación al espacio que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, si yo voy caminando y voy a pasar por un lugar estrecho, si yo sigo derecho y no muevo mi cuerpo, pues voy a tropezar. Pues ese sistema es el que me dice a mí que para yo pasar por ese sitio estrecho, mi cuerpo tiene que rotar para poder pasar. Esa es una de las funciones que tiene nuestro sistema propioceptivo. Otra de las funciones de este sistema es el que nos dice a nosotros cuánta presión, cuánta fuerza yo tengo que ejercer para llevar a cabo una actividad.
Por ejemplo, muchos de nosotros cuando estamos escribiendo, escribimos con tanta fuerza que pasamos esos trazos a una página, 2 páginas, 3 páginas siguientes. Por el contrario, hay otros niños que sus trazos son tan suaves que casi son ininteligibles por la poca presión que ejerce. Pues el sistema que nos ayuda a controlar esa cantidad de fuerza cuando vamos a llevar a cabo esa actividad, por ejemplo, pues es el sistema propioceptivo. Y el último de los ocho sentidos que vamos a estar implicados hoy, pues es el sistema interoceptivo, que la palabra lo dice, es desde el interior de nuestro cuerpo y tiene 2 importantes funciones. Nos dice qué es lo que nosotros sentimos. Es el que nos dice cuando nosotros tenemos hambre, cuando nosotros tenemos que ir al baño, cuando nosotros tenemos dolor o estamos enfermos. Pero también otra función importante es el que nos ayuda a detectar qué emoción es la que yo siento. Es el que me da la capacidad de yo poder regular las emociones que siento cuando estoy triste. ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando estoy triste? Cuando estoy enojado, cómo se trincan los músculos o cómo cambia la temperatura de mi cuerpo, que a veces se me sonroja la cara. Pues ese es el sistema interoceptivo que nos está trayendo esa información. Así es que vemos la importancia que tiene cada uno de estos sistemas en las diferentes ocupaciones que nosotros llevamos a cabo, pero también una de las ocupaciones importantes que lo es la educación. Son importantes cada uno de estos 8 sentidos porque son la base del aprendizaje, son la base, es a través de los diferentes sentidos que nosotros recogemos esa información para poder dar el uso y llevar a cabo las diferentes tareas que nosotros tenemos que llevar en la vida diaria. Y nosotros no podemos dejar de hablar de la integración sensorial sin conocer un poco a la doctora Anna Jane Ayers, que ella es la creadora de la teoría de la integración sensorial. Ella fue terapista ocupacional y luego hizo su doctorado en psicología. Y ella tenía una preocupación porque ella decía que muchas de las dificultades que presentaban los niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues ella decía que era que no podían interpretar la información que le estaba llegando del ambiente o de su propio cuerpo y por eso era que tenían muchas manifestaciones de conducta, no terminaban sus trabajos. Así es que esa fue la base para ella crear la teoría, donde ella dice que la integración sensorial no es otra cosa que la organización de todas esas sensaciones para su uso. Así que basándose en eso es que ella crea la teoría, crea unas evaluaciones y crea un tratamiento para ver cuán efectivo era su teoría. Con muchísimo éxito, después de su fallecimiento, muchas de sus discípulas siguieron haciendo investigaciones y hoy día es una práctica basada en evidencia cuando se trabaja con las técnicas de integración sensorial. Y si ahora entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son esos trastornos de procesamiento sensorial. Aquí vamos a estar trabajando con uno con un poco más de detalle porque es el que vemos más comúnmente en los niños que tienen el trastorno del espectro de autismo. Vamos entonces a pasar al del medio, que es un trastorno motor de base sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que la manifestación que nosotros vamos a ver en el niño, las conductas que vamos a ver, son dificultades en la parte motora, pero la raíz de esas dificultades motoras es dificultades en su sistema vestibular y en su sistema propioceptivo, y es lo que se llama la dispraxia. Dispraxia es dificultad en poder llevar a cabo movimientos nuevos de una forma coordinada. ¿Por qué? Porque tienen dificultades en procesar la información vestibular y la información propioceptiva. Otro de los trastornos motores con base sensorial es el trastorno postural. ¿Qué es el trastorno postural? Es la dificultad en yo poder tener control de mi postura, de cómo yo me mantengo derecho, de cómo yo logro quedarme sentado en una silla con mi tronco firme, con la estabilidad de mis articulaciones para poder atender a la maestra, para yo poder escribir, para yo poder contestar cuando tengo que contestar y poder separar todas las cosas que están pasando alrededor y solamente enfocarme en la maestra, por darle un ejemplo que ustedes que son educadores.
El otro trastorno es el trastorno de discriminación sensorial. Cuando hablamos del trastorno de discriminación sensorial, nos referimos a dificultad en interpretar o distinguir las diferentes sensaciones que llegan a través de la vista, a través de la audición, a través del tacto. O sea que, por ejemplo, yo voy a tocar algo, pero yo no sé si es suave, si es áspero, si es duro, si es blando. Si, por ejemplo, estamos hablando de dificultades en discriminar propioceptivamente, pues yo no sé cuánta es la fuerza que yo tengo que hacer cuando voy a tocar a un niño en el patio y en vez de tocarlo lo que hago es que lo empujo porque todavía no puedo distinguir el control de la fuerza que yo tengo que ejercer. Si vamos a hablar a lo mejor de la parte gustativa, pues a lo mejor yo no puedo distinguir los diferentes sabores porque todos me resultan confusos, porque no los puedo interpretar. Así es que por eso siempre voy a consumir el mismo alimento porque es el que conozco, porque la dificultad no me permite yo distinguir diferentes sabores. Y según nos pasa con un sistema, los trastornos de discriminación sensorial pueden pasar con cualquiera de los sistemas o pueden pasar con 2 o 3 a la misma vez, que eso es una pregunta que me hacen siempre. Así es que lo podemos encontrar en cualquiera de los sentidos solito o lo podemos encontrar en conjunto. Y el otro trastorno de procesamiento sensorial pues es el de modulación sensorial, que es el que vamos a estar discutiendo un poquito más de detalle, porque aunque los otros trastornos de procesamiento sensorial sí nosotros los podemos encontrar en niños con autismo, pero el que es como que más palpable, es más visible, es el problema de modulación. Y la doctora Lucy Miller es una discípula, que es la que está en la foto, es una discípula de Jane Eyre. Ella los clasifica en 3. Está el trastorno de hiperresponsividad sensorial, que es donde hay una sobrerespuesta a ese estímulo que recibió el niño. Y más adelante vamos a ir por cada uno y vamos a discutirlo con un poquito más de detalle. Está el de hiporresponsividad sensorial. La forma en que yo respondo es muy lenta, es muy baja o necesito estimulación adicional para poder responder. Y el de búsqueda sensorial es donde tengo la necesidad de buscar en exceso esa estimulación, esos estímulos sensoriales para yo poder regularme o yo poder recibir la información. Nosotros si vamos a diferentes estudios que se han hecho para saber dónde es que está realmente la disfunción de modulación, si la ubicamos dentro del cerebro, pues Rayleigh y Lane en el 1991 ellos hacen una hipótesis en que la disfunción de modulación puede tener sus raíces en regiones del sistema límbico y el hipotálamo. Esto solamente pues lo traje como un dato porque es importante ver que muchas veces pensamos de hacer un estudio neurológico a los niños que tienen dificultades en el trastorno de procesamiento sensorial, pero en esos estudios no vamos a encontrar como que en X lado es que está más oscuro, es que está más blanco, o no, porque es más en la interpretación, es en el procesamiento de esa información más que en unas estructuras en específico, ¿ok? Y entonces, si vamos a hablar de modulación sensorial. ¿Qué es modulación sensorial para nosotros? Pues es esa capacidad de nosotros controlar y organizar esas reacciones que nosotros recibimos para poder utilizarla de una forma pues un poco más flexible. Pensemos a lo mejor cuando nosotros vamos a bañarnos, pues que tenemos la ducha y tenemos que pensar que la ducha, si la viramos completamente a la izquierda, usualmente está bien caliente. Si la viramos completamente a la derecha, está bien fría. Pues no la queremos ni fría ni caliente, queremos que esté en término medio. Pues eso es modulación. Pues según nosotros lo hacemos con la temperatura, nuestro sistema lo hace con las diferentes sensaciones, con los diferentes inputs sensoriales que nosotros recibimos. Ayuda a que las personas puedan tener ese nivel de rendimiento óptimo y puedan adaptarse a los desafíos diarios. Por ejemplo, si yo estoy en un salón de clase y yo escucho una sirena, pues que yo puedo pensar, uy, es un bombero o es un fuego que hay o es un paciente que hay que atender en una ambulancia. Ok, yo lo escucho, yo lo localizo, sé que no tengo ninguna emergencia donde estoy y vuelvo otra vez y me concentro en la tarea que estoy haciendo. Sin embargo,
los niños que tienen dificultades en el trastorno de procesamiento sensorial, con una sirena que escuchen, si tienen hipersensibilidad auditiva, es suficiente para salir, desorganizarse por completo con ese input sensorial que recibieron y taparse los oídos o simplemente pararse e ir corriendo porque no saben, no pueden distinguir de qué es ese sonido. Ellos sobrereaccionan porque su sistema no logra adaptarse a ese input y para ellos después volver a organizarse le toma mucho más tiempo que a los otros niños. Ahora, en este video que vamos a ver uno de los patrones de regulación sensorial, ¿verdad? De modulación sensorial, y vamos a ver, y ahorita vamos a tratar de discutir cuál es ese patrón que nosotros estamos viendo. Aquí vemos unos niñitos que ellos están sobre el césped y vemos cómo ellos están levantando sus piernas para que sus piernas no toquen el césped porque les molesta. Muchas veces pensamos que esto puede ser gracioso para otras personas, pero realmente para los niños que tienen el trastorno de modulación y específicamente el de hiperresponsividad táctil en este caso, no debe resultarle tan gracioso. Realmente es un reto cuando son ya más grandecitos. Esta exposición que es casi obligatoria puede causarle ansiedad, especialmente ya cuando los niños van creciendo y son un poco más adolescentes. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En el momento que nosotros identifiquemos esto, a lo mejor en un bebé, pues vamos a observarlo. A lo mejor es que nunca ha tenido la experiencia de tocar un césped, pues vamos a presentarle el estímulo, pero lo vamos a presentar poco a poco. No se lo vamos a dar todo de cantazo para que él aprenda y poco a poco vaya modulando esa área, ¿verdad? Ese input sensorial. Así que la reacción a los estímulos cuando hay un problema de modulación sensorial no es proporcional al estímulo que se está recibiendo. Y eso es lo que vemos ahí. Ahí vemos que la respuesta de la grama que está tocando la piel, pues no es la que uno esperaría. A lo mejor otro niño, pues lo que haría es pasaría la mano, pasaría los pies para poder percibir esa sensación del césped. En el caso cuando son niños que tienen dificultades en la modulación, pues es un reto. Para ellos es una experiencia de horror en vez de placer. Y eso es lo que estamos observando. Si ahora vemos este otro video que vamos a tener, aquí es casi lo opuesto de una sobrerespuesta que vimos en el otro, que era táctil. Aquí vemos una hiporrespuesta, o sea, una baja respuesta a responder al estímulo de movimiento. Y vemos cómo este niño, la cantidad de movimiento que necesita para regularse, y cuando veamos el final de ese video, vemos que él se para como si yo cambiara de dirección, que me paro e inmediatamente estabilizo visualmente hacia donde yo quiero ir y sigo. Y ahí lo vamos a ver ya mismo para que vean que cuántos de nosotros cuando hacemos este movimiento, cuántas vueltas necesitamos para marearnos. Realmente con 2 o 3 vueltas es suficiente para nosotros poder marearnos. ¿Vieron? Y él como si nada hubiese pasado, como si hubiese dado una vuelta y después de esa vuelta él siguió haciendo sus cosas. Así es que aquí vemos los dos contrastes, los que tienen una sobrereacción a un estímulo o los que tienen una hiporrespuesta, una baja reacción a otro estímulo completamente diferente. Y por ejemplo, vemos este niño que tiene una sobrereacción a la parte táctil, como lo vieron en la grama, pero a lo mejor en ese mismo niño hay una hiporreacción a lo que es el sistema vestibular, que fue lo que vimos en el niño que estaba dando vuelta. Podemos encontrar ambos. Aquí en este slide, lo que quería mostrarles es que hay otra de las discípulas de la doctora Jane Ayers, que ella divide los diferentes problemas de modulación en 4 y la utilizo a ella para discutir cada uno en específico porque son como un poquito más gráfico, un poquito más friendly para poderlos discutir. Ella lo divide en 4 patrones y está el patrón de bajo registro, el de sensibilidad sensorial,
el de búsqueda sensorial y el de evitación sensorial. Realmente los tres en los que divide Lucy Miller a los que divide Winnie Dunn, básicamente hay un momento en que se mezclan y se pueden combinar. Y yo se los traté de combinar cuando hablo de uno para que sepan dónde es que se ubica con Lucy Miller y Winnie Dunn. ¿Por qué quiero discutir los dos? Porque en la literatura, muchas veces cuando estamos hablando de los trastornos de procesamiento sensorial, a quien citan es a Winnie Dunn, en otros escritos a quien citan es a Lucy Miller, ¿okay? Y realmente son nombres diferentes, pero lo que están hablando es del mismo trastorno, para que entonces nos podamos ubicar. Cualquiera de los dos son excelentes, yo las he conocido a las dos y son excelentes exponentes y ellas están todo el tiempo en investigaciones y es la que han ido evolucionando la información y la teoría del procesamiento de integración sensorial para que se pueda utilizar más, para que se pueda conocer más en las terapias, pero no tan solo los terapistas ocupacionales, sino que los maestros y todos aquellos profesionales que trabajan con los niños dentro del espectro de autismo o con los niños de trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pues tengan estas herramientas para poder conocer a los niños primero, para saber cómo vamos a trabajar con ellos, ya sea en la parte educativa o en la parte clínica. El primero que vamos a discutir es el patrón de búsqueda. Es donde el cerebro requiere de mayor cantidad de información o exposición para poderla interpretar. Por ejemplo, si yo veo la Tierra, yo no tengo que tocarla para saber qué es la Tierra, porque la información que entra a través de mi vista pudiera ser suficiente para yo conocer que eso es la Tierra. Los niños que tienen este patrón de modulación de búsqueda, lo que hacen es que no solamente la ven, tienen que tocarla, tienen que olerla y tienen que comerla muchas veces, como es el caso de la foto que les puse, para ellos poder reconocer y que ese input sensorial se pueda interpretar a nivel de las áreas bajas del cerebro, como el puente cerebral, el puente, lo que llaman el POMS, el puente, donde se dan los primeros comienzos del proceso de integración sensorial, para que después entonces suba a niveles de la corteza, donde se pueda interpretar para dar la respuesta adecuada. Y una respuesta adecuada aquí cuando yo veo la Tierra, pues sería, ok, eso es una Tierra, no tengo que ir a tocarla para poder saber que es una Tierra. En el caso de estos niños sí tienen que hacer todo eso, ¿ok? Estos niños, ¿qué dificultades pueden tener en la escuela? Pues tienen dificultades con la lectoescritura. ¿Por qué? Porque un niño, para que pueda leer, para que pueda escribir, tiene que estar sentado, pero estos niños tienen dificultad en mantenerse en un solo lugar por mucho tiempo, porque esa sensación de búsqueda, de movimiento, si el sistema que ellos necesitan, esa búsqueda, es vestibular, pues tienen necesidad de movimiento todo el tiempo. Así es que van a tener dificultades tanto en la lectura como en la escritura. Asumen conductas de riesgo, son los que se pueden trepar a los árboles, pero después que están allá arriba, ¿cómo es que me voy a bajar? No sé cómo es que me voy a bajar, pero tienen esa necesidad insaciable. Es como pensar cuando nosotros echamos agua en un colador, pues todo el tiempo ese colador va a estar vacío porque se sigue filtrando y se sigue escapando. Pues algo así es lo que le pasa a este niño si lo podemos comparar un poquito, ¿verdad? Como que nunca se va a saciar de recibir esa información para que lo ayude a él a regularse. Se para mucho de la silla constantemente, se le pierden las cosas, muerden los lápices. Y cuando decimos muerde los lápices, ¿qué estímulo es el que está buscando el niño? Es un estímulo propioceptivo. ¿Por qué? Porque está haciendo presión. Esa presión está haciendo que mis propios receptores de los músculos, tendones y articulaciones de la mandíbula creen esa presión. ¿Para qué? Cuando nosotros hacemos presión, eso lo que hace, esa estimulación propioceptiva es que me ayuda a organizarme sensorialmente, me ayuda a calmarme. Así que de ahora en adelante, cuando ustedes vean a un niñito que está todo el tiempo mordiendo un lápiz, o muchos de ellos lo que hacen es que muerden la camisa o muerden la goma, pues a lo mejor está buscando esa información propioceptiva
que es la que me ayuda a mí a calmarme y a organizarme sensorialmente. Los niños se distraen con mucha facilidad, así que son niños que van a necesitar pararse en un periodo de clase de 50 minutos, pues cada 15 minutos la maestra le puede dar a lo mejor unos brain break o descanso de algún movimiento, a lo mejor en la misma silla, párate en la sillita, vamos a estirar los brazos, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer algún movimiento con los brazos. Y ok, ahora nos vamos a sentar. Ese descanso de unos segundos es suficiente para que cuando el niño se siente vuelva a captar la atención de la maestra, y si eso lo hacemos cada 15 minutos, yo les aseguro que el resultado va a ser mucho mejor, porque él en ese momento trabajó con la necesidad sensorial que tenía. Ahorita le vamos a dar otras alternativas, pero pues básicamente esos son algunos de los ejemplos de cuán fuerte es la implicación que puede tener el que un niño tenga el patrón de búsqueda, los desafíos que se va a encontrar en las diferentes ocupaciones, no solamente en la escuela, sino cuando sale al shopping, cuando sale de cena, cuando va a algún cumpleaños. Ustedes saben que en los cumpleaños pues está la música por un lado. Puede haber un payaso y si es demasiado estímulo visual, él lo puede rechazar. Cuando cantan cumpleaños, vemos que entonces el niño usualmente se tapa los oídos o se va lejos de donde están cantándole porque es demasiada información para él procesarla. Así que los tenemos que llevar poco a poco, poco a poco. Bien, ahora vamos a ver qué estrategia nosotros podemos utilizar para trabajar con el patrón de búsqueda. Podemos brindar actividades que sean intensas sensorialmente, pero de forma organizada. Son niños que sí necesitan que nosotros le demos mucha estimulación, porque su cuerpo, su sentido, su sistema nervioso la está pidiendo, se la vamos a dar, pero se la vamos a dar de una forma organizada. Son niños que les gusta crear escenarios de juegos nuevos. No puedes darle siempre la misma tarea de escribir de la misma forma. ¿Por qué? Porque se van a cansar. Así es que a lo mejor si nosotros estamos trabajando con los números, sumar, restar, pues a lo mejor un día lo hacemos en la pizarra, pero otro día lo podemos hacer con el mismo cuerpo de los niños, forman las letras, o vamos a sumar y restar, pues a lo mejor lo hacemos con unas tapitas, o cogemos una cajita de arena y aprendemos a hacer los trazos de las letras con la cajita de arena o con la plasticina. Le estamos variando, le estamos dando la variedad de input sensorial que necesita, pero se los estamos presentando de una forma organizada. Así el niño vamos logrando que se vaya autorregulando y pueda ir captando la información, que lo que queremos al final es el aprendizaje. Son niños que les gusta explorar mucho la creatividad. Así es que a lo mejor para lo que usted no usaba X objetos que hay en el centro, en el centro o en la escuela, él va a crear algo de eso que nosotros estamos haciendo. Una recomendación que yo le doy a los maestros cuando le dan asignaciones, pues que sean flexibles un poco con las asignaciones que le dan. Sabemos que no todos los niños con autismo son del mismo nivel de apoyo, pero sí tenemos muchos niños dentro del espectro de autismo que su nivel de apoyo es 1 y están en grupos regulares. Así es que lo que hay es que ajustarle un poco la asignación. Si vamos a darle una asignación de buscar la literatura de Julia de Burgos, por darle un ejemplo, pues que los otros niños busquen la biografía de Julia de Burgos, pero a lo mejor él puede construir con plasticina la cara de Julia de Burgos y sabemos que no va a ser un escultor, pero mientras la va haciendo, alguien le va hablando de Julia de Burgos, mira, vamos a hacerle la cara a Julia de Burgos, ella hizo esto, hizo lo otro, o que haga un dibujo de Julia de Burgos. Es una forma de que él esté llevando a cabo la asignación, pero se le está haciendo un ajuste dentro de lo que sus necesidades apremian, dentro de lo que sus necesidades necesitan. También podemos trabajar con estrategias de regulación o estrategias de calma, sobre todo con estos niños de búsqueda. Ahorita, más adelante, pues le voy a dar alguna técnica de cómo trabajar la calma. La calma es, pues, a lo mejor hacer ejercicios de respiración, utilizar a lo mejor un aromaterapia de lavanda. Para todo esto siempre es importante
conocer cuál es el patrón sensorial que tiene ese niño. Y para conocer cuál es el patrón sensorial que tiene ese niño, aunque nosotros después que conocemos cuáles son los diferentes patrones, quizás podemos identificar algunos, pero ¿quién mejor que un terapista ocupacional que haya evaluado esta área le puede decir a usted en una evaluación de terapia ocupacional con ese enfoque sensorial cuál es el patrón? Porque así lo va a ayudar a usted a identificar cuál es la necesidad específica que tiene ese niño y cómo usted lo puede ayudar. Porque a lo mejor en un salón usted tiene uno que tiene el patrón de búsqueda, pero tiene otro que es hipersensible, pero tiene otro que es bajo registro, pero habiendo podido identificar cuál es la necesidad de cada uno, pues dentro de su plan de trabajo, pues es más fácil poder focalizar cómo es que yo voy a trabajar con las diferencias individuales que tiene cada uno. Algunas estrategias táctiles, propioceptivas y vestibulares cuando es el patrón de búsqueda, pues tenemos lo de la cajita de arena que les dije, podemos utilizar lo que son las plastilinas, que hoy día vienen plastilinas de diferentes olores y se encuentran en algunas tiendas que son familiares para nosotros aquí en Puerto Rico. Vienen los marcadores, vienen las crayolas que son diferentes olores. Y un detalle bien importante con lo de los marcadores de olor. Hay unos marcadores que vienen de olores a frutas, olores bien ricos, pero hay otros marcadores que vienen con olor a cebolla, con olor a tierra, con olor a zapato. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros, no solamente lo usan los niños, yo lo he utilizado también y se lo recomiendo a los adolescentes y a los estudiantes de universidad. Cuando a mí se me hace bien difícil aprenderme algo, pues yo voy a subrayar eso que se me hace difícil con ese olor a cebolla, con ese olor a zapato, y ustedes pueden estar seguros que por asociación eso se va a guardar en nuestra memoria y cuando nosotros veamos esa información en un examen, por ejemplo, nos vamos a acordar que eso que marcamos tenía ese olor que fue tan fuerte, que impactó tanto mi memoria y yo me voy a acordar. Así es que eso es una buena técnica. Los que no la han utilizado, pruébenla porque yo la he utilizado y da resultado. Otra estrategia que podemos utilizar es la goma elástica en las patas de la silla para que el niño, aunque no pueda pararse todo el tiempo, pues a lo mejor pueda mover las piernas y eso le ayuda a satisfacer y para él poder regularse esa necesidad vestibular cuando son niños que tienen el patrón de búsqueda. Y la fotografía que le tengo al ladito del bebé como en un nidito, pues esa es una estrategia bien importante. Muchas veces los papás me preguntan, pero es que el niño solo quiere dormir conmigo y cuando está bien dormido yo trato de pasarlo a la cama y justo que lo pongo el niño despierta. Tengo que regresar con él a la cama y se me mete por la espalda y se me mete por las costillas y yo tengo que estar toda virada y él me está ahí presionando. Está buscando estimulación propioceptiva. Así es que, ¿cómo yo le puedo proveer estimulación propioceptiva a un niño? Pues yo le hago como una especie de nido, algo parecido a lo que está ahí. Que si él se mueve para un lado, ahí va a tener como si fuese una pared. Si me muevo para el otro, si trato de mover mis pies, y eso, ¿qué le crea eso? Esa conciencia corporal, el yo saber dónde están las partes de mi cuerpo, aunque yo no las tenga que ver. Así es que si yo me muevo, yo sé que mis músculos de la espalda y mis tendones de la espalda recibieron información. Ok, estoy aquí, estoy seguro. Si muevo mis piernas, ok, estoy aquí, estoy seguro porque las siento. Y eso hace que se organice sensorialmente ese sistema y el niño puede dormir mejor. Pruébalo para que ustedes vean. Arriba, en la parte derecha, está un niño que tiene un pañuelito en la mano. Esto yo lo he hecho en varias recomendaciones que he dado. Cuando el niño tiene mucha necesidad de buscar sensorialmente estímulos olfativos, ¿qué podemos hacer? En un pañuelito, le podemos poner el perfume de su preferencia. Si es muy fuerte, quizás si es un niño que tiene un problema de actividad también, pues a lo mejor podemos ponerle el aceite esencial de lavanda y se lo guardamos en el bolsillo y le decimos al niño, cuando tú tengas la necesidad de oler, saca el pañuelo del bolsillo que es más aceptado y tú lo hueles, a diferencia de que nosotros hemos tenido niños que lo que buscan
se meten la manita debajo del brazo y la huelen, o otros en muchas ocasiones lo que hacen es que llevan sus manos dentro del pantalón, no necesariamente para tocarse, sino para después llevarla a la nariz y poder oler. ¿Por qué? Porque son olores fuertes y ellos tienen esa necesidad de oler todas las cosas. Pues es una forma que nosotros podemos ofrecerle para satisfacer y organizarlo sensorialmente. Vamos ahora a hablar un poquito de lo que es el patrón de hiperresponsividad o patrón de rechazo. Son aquellos niños que todos los rechazan. Es que el cerebro no está interpretando la información correctamente y la rechaza. ¿Por qué la rechaza? Porque se siente incómodo, porque le molesta, porque es desconocido. Nosotros tenemos niños dentro del espectro de autismo que la mamá me dice, es que solamente come nuggets de Burger King, los demás, ay, perdón, que dije los restaurantes, no importa, lo prefieren de un lado y no de otro. Es lo mismo, o se come los míos, pero no se come los de mami. Pues, ¿qué pasa? Que aunque sea el cambio de aceite nada más, aunque sea exactamente el mismo nugget, ellos, su sensación de percibir esa diferencia es tan alta que aunque le cambies el más mínimo ingrediente, se va a dar cuenta. Si nosotros, aunque cocinemos 2 personas con los mismos ingredientes, la comida no nos queda del mismo sabor porque le echamos más, porque le echamos menos, porque le pusimos un fuego, porque le pusimos el otro, pues asimismo estos niños, la diferencia, sea en texturas o en sabores, la van a sentir porque ellos sobrereaccionan a esa sensación, no importa si es gustativa, si es visual, así es que la van a rechazar porque tienen dificultad en interpretarla, ¿ok? Si vemos que son los estímulos auditivos, pues entonces, ¿qué hacen ellos? Muchas veces se tapan, cuando cantan cumpleaños feliz, ellos se tapan porque no es que le moleste todo lo que están hablando, pero las entonaciones, algunas frecuencias, ellos no las pueden procesar y las tapan. Así es que es bien importante que cuando nosotros tenemos niños que rechazan porque tienen mucha hipersensibilidad, podamos identificar qué frecuencias o qué tonos son los que más le molestan para evitar o prepararlos anticipándole que a lo mejor si es un cumpleaños, si es la canción de cumpleaños que no le gusta, y a lo mejor no es la canción, es el volumen de tantas personas que están cantando esa canción en ese momento. En una ocasión yo tuve un niño que estoy haciéndole la entrevista a la mamá y le suena el teléfono a la mamá. Y el nene inmediatamente se desorganizó, empezó a llorar, ya se quería levantar de la silla e irse. Y ella dijo, es que él a lo único que le tiene miedo es cuando suena el celular. Y yo le digo, ¿y qué tú crees, mamá? Si en vez de tener el sonido, ponle la bombillita, que no suene el ruido, la canción, sino que prenda la luz y ya tú sabes que está sonando el teléfono. O siempre lo pones de frente y cuando tú veas que está entrando una llamada, pues entonces tú coges el teléfono. Así evitamos que entonces el niño se desorganice, porque después traerlo a él, a lograr que él comenzara la terapia, realmente pasaron entre 15 y 20 minutos. Fíjese en el impacto que puede causar un solo estímulo al que el niño no pueda procesar. Así es que es bien importante que vayamos identificando eso. Hay muchos niños que tienen hipersensibilidad y se le hace difícil comer. Es que él no quiere la comida del comedor. ¿Realmente es que no quiere la comida del comedor? ¿O es todo el ruido que causa el choque de bandeja, el ruido de todos los niños hablando, las ollas moviéndose? Quizás pueda ser eso. Así es que hay que ver cuál es el patrón sensorial y en qué sentidos es que se está afectando ese patrón sensorial, que no necesariamente es en todo. Muchos de ellos pues tienen hipersensibilidad al sol, a todos los estímulos visuales. Y aquí les quiero traer algo importante en los salones de clase, que yo sé que los maestros podemos ser muy creativos en el salón y a lo mejor nos gusta tener el arbolito donde están todos los retratos de los nenes. Tenemos la biblioteca y ahí están todos los bultos que son de todos los personajes que hay del momento. Pero tenemos la pared donde está el calendario, pero tenemos el friso, donde están las letras, tenemos adornos en el techo porque los niños los han pintado. ¿Cuántos estímulos visuales hay en un salón de clase
cuando tiene niños dentro del espectro de autismo, el niño tiene que procesar toda esa estimulación visual. Así que, ¿cuánta va a ser la atención que ese niño a lo mejor puede prestar mientras está en un salón así? Tenemos que pensar a qué es que nosotros queremos llevarle la atención del niño. ¿Es a mí como maestra cuando estoy hablando? ¿O es a todas las cosas que están alrededor que me están llamando la atención? Porque a todas ellas yo tengo que reaccionar e interpretar cada una de esa información y luego aislar toda esa información para poder atender a la maestra en este caso. Una alternativa puede ser cómo yo ubico los niños cuando quiero captar la mayor atención. Puede ser en el piso, puede ser que haga un semicírculo con la maestra y hacia donde ellos estén mirando, que no sea donde está la mayor cantidad de estímulos dentro del salón. Eso quizás pudiese ser alguna alternativa, ¿verdad? ¿Cuáles son las implicaciones en sus ocupaciones? Pues tienen dificultad en las relaciones sociales porque les crea mucha irritabilidad, porque si a mí no me gustan los ruidos, yo no voy a querer ir al cine, porque si a mí no me gusta X cantidad de comida, porque soy muy hipersensible al gusto o al olor de esa comida, yo no voy a querer participar de las actividades, de las fiestecitas, porque eso me va a poner irritable. Tengo baja tolerancia o tengo frustraciones porque yo con mi inteligencia yo puedo entender que debo estar ahí y quiero estar ahí, pero no sé cómo procesar toda esa información. En un field day a lo mejor yo puedo estar un ratito, pero no puedo estar todo el día, porque el sol es muy fuerte, porque la luz es muy fuerte, porque me da calor, porque tengo que estar pegada, porque están gritando, porque están diciendo todos los papás, dale, 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 gana, gana, gana. Es demasiada información. Pues vamos a negociar con ese niño. Ok, ¿cuánto tiempo tú crees que puedas estar? ¿Vamos a estar 10 minutos? Ok, pues estamos 10 minutos, 15 minutos, o participas de la primera carrera y ya después nos podemos ir. Tenemos que negociar también con nuestros niños para que ellos sientan que la opinión de ellos es importante para nosotros. También pues van a tener dificultades en las tareas escolares y las áreas relacionadas con el desarrollo del lenguaje pues también se ven bastante afectadas en niños que tienen hipersensibilidad o el patrón de modulación de rechazo. ¿Qué estrategias podemos utilizar cuando hay un niño que tiene ese patrón de rechazo? Pues podemos disminuirle las entradas sensoriales en determinados entornos. Como les dije del salón de clase, pues vamos entonces a evitar tener tan cargado el salón de clases en términos de estímulos sensoriales. Vamos a tenerle un espacio de la calma que no es el espacio del time out, como llamaban antes, no es para time out, es para cuando ese niño ya se sienta desorganizado, se sienta estresado, que tiene demasiada información, demasiada carga sensorial, pues preparamos una esquinita. Ahí yo le puse, por ejemplo, un tipi, pero puede ser una esquinita que usted la prepare del tamaño que sea el niño, hasta una caja que se convierta como en una casita. Usted le pone unos cojincitos, le puede poner a lo mejor de estos muñequitos que a lo mejor hasta le puede echar unas gotitas de lavanda, un libro, de los libros a lo mejor que a él le guste, y le dices, ok, pues es tu tiempo de calma, tú puedes ir allí 10 minutitos, a lo mejor le puede poner un timer que tenga el minuto visual, pero no necesariamente que suene por si le molesta el ruido, y cuando completes el minuto visual, o estos que son los relojitos de arena, que solamente lo tiene que virar, ok, cuando la arena llegue a su fin, pues entonces tú puedes ir y regresar a tu asiento. Y eso resulta, y ya muchos salones de educación especial ya lo están utilizando. Los bloqueadores de audición y para la ropa, hoy día hay muchas ropas que vienen especialmente sin las costuras. Las medias vienen en forma tubular para que no le molesten los nuditos que tienen las medias a los lados. Si no podemos comprar ese tipo de ropa, pues lo que tenemos que hacer es que pues vamos a buscar, se las ponemos al revés, y si nosotros le ponemos una media al revés, pues el nudito de la media no le va a molestar. Si nosotros cogemos ropa y no le gusta el olor de la ropa nueva, pues nada nos cuesta, vamos a lavar la ropa 2 o 3 veces para que ya cambie la textura que tiene la tela y la pueda tolerar mejor. Y le cortamos los sellitos lo más pegadito, porque créanme, ¿cuántos de ustedes en algún momento no le ha molestado un sellito
y usted empieza y se acomoda el sellito y vuelve otra vez el sellito y le molesta. Y eso no lo deja atender. Así que si nos pasa a nosotros que entre comillas no tenemos ninguna dificultad en modulación, pues imagínense en un niño que eso lo tiene a la 10ª potencia. También podemos mantener un ritual conocido en sus actividades como anticipar. Ok, Juanito, hoy vamos a ir a la casa de abuela. Recuerda que si tú no quieres saludarlo con un beso, pues solamente le dices hola. No debemos obligar a los niños a besar a nadie. No, que este es tu tío, que dale un beso. No, si a él le sale, si él está listo para dar un beso o un abrazo, él lo va a aceptar. Pero si no, no lo obligue. Dele su espacio. Tenemos que respetar los procesos emocionales de nuestros niños. Identificar el foco que causa la sobrerespuesta. Hay niños que nosotros con el paso del tiempo en terapias, en la escuela y en la casa, nosotros podemos ver a qué cosas es que ellos muestran, a qué estímulos sensoriales que ellos muestran mayor sensibilidad. Pues si lo logramos identificar, pues por ejemplo, si es que cada vez que voy al mall con él es un trauma porque se pone difícil, pues entonces vamos a escoger las horas que vamos al shopping. Yo creo que si escogemos en la mañana, un día de la semana, no va a haber tanta gente que si llevamos a un niño un viernes por la tarde, un sábado, pues, o lo llevamos al área de comida, que ustedes saben que el área de comida es bien fuerte, por los olores, por la gente moviéndose, por los ruidos, pues entonces vamos a prepararlo, vamos a ir después que vayamos a esta tienda, vamos a ir a esta otra, después vamos a comer. Y si escogemos el horario y le damos alternativas a ello y a lo mejor le podemos presentar las tarjetas, lo que llaman los PECs, pero no tiene que ser exactamente como con la tecnología de PECs, podemos utilizar hasta las fotos de los lugares específicos que vamos a ir, pues a lo mejor ese sistema sensorial se va preparando y vamos preparando a ese niño para que tenga una mejor respuesta. ¿Por qué? Porque ya no va a ser tan desconocido para él. Ya él está preparando su sistema para recibir esa información y la va a tolerar mejor. Cuando un niño no puede autorregularse, ¿quién lo tiene que regular? Tenemos que ser nosotros, o el terapista, o el maestro, o la mamá, el papá, los hermanos. ¿Por qué? Porque hay veces que la sensación es tan fuerte, la hipersensibilidad es tan fuerte que tiene que controlarla otra persona porque él no es capaz de hacerlo. Había un neurocientífico que se llama Paul Sack, que él hizo muchas investigaciones sobre la oxitocina y sobre los abrazos. Y él decía que nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestra tranquilidad y sentirnos bien, sentirnos amados, nosotros nos debemos de dar por lo menos 8 abrazos al día. Y cada uno de esos abrazos debe durar 20 segundos. Así es que, ¿por qué? Porque en esos 20 segundos que se da ese abrazo, se está trabajando con el sistema propioceptivo, el sistema táctil profundo, y eso hace que se segregue la hormona de oxitocina, que es la hormona del bienestar. Así es que ahora mismo usted, con el que tenga al lado en su casa, con su hijo, con su esposo, con quien tenga al lado, o con su perrito, si usted está solo en su casa, usted dele un abrazo bien fuerte y tiene que hacer como mi nieta, que yo la abrazo y me dice, yo cuento, 1, 2, 3, hasta que llegue a 20. Y eso lo tiene que hacer 8 veces al día para que tenga esa carga de oxitocina y tenga ese bienestar. Pues eso es una buena técnica que nosotros podemos hacer con nuestros niños, que no nos cuesta nada, que si estamos en el mall o estamos en el comedor o estamos en una reunión familiar, lo podemos hacer si el niño nos permite hacerla, siempre tomando en consideración al niño, pues entonces lo podemos hacer y eso le ayuda a autorregularse, eso le ayuda a organizar sensorialmente todos esos estímulos que el niño está recibiendo. Aquí les puse otro ejemplo de una hamaca. Es una hamaca, pero es donde tiene la presión táctil. Los niños que tienen dificultades en hipersensibilidad táctil, la estimulación, el input sensorial que se le debe ofrecer es un estímulo profundo, porque eso lo que hace es que inhibe y tranquiliza al niño, lo organiza.
cuando se da una estimulación suave, lo que hace es que activa al sistema y lo pone más alerta. Pero en el caso de los niños que tienen hipersensibilidad, lo que queremos es que se organice, que pueda bajar ese nivel de sensibilidad. Y cuando son de ruidos, pues ahí lo que les había comentado anteriormente, que era bloquear esos sonidos cuando nosotros lo que necesitamos es que un niño escriba. Si ya la maestra habló, pues le podemos recomendar unos bloqueadores de sonido para que se pueda concentrar en lo que está escribiendo. Por ejemplo, cuando está cogiendo un examen, pues es una buena alternativa para utilizarla con ellos. Bien, vamos por el tercero, el patrón de sensibilidad. ¿Qué es el patrón de sensibilidad? Es donde se detecta con mayor facilidad las diferentes entradas sensoriales y da mucha atención a los detalles. Es el niño que detecta estímulos que otros no detectan. A lo mejor lo estoy aquí viendo, pero a lo mejor vi que un pajarito pasó por allá y ya eso fue suficiente como para sacar mi atención a lo que estoy mirando y darme cuenta. Pues si lo vemos en un salón, yo estoy atendiendo a la maestra, aquel sacó un sacapunta y yo solo vi con mi visión periferal que se movió la mano y vi algo azul. Pues me voy a ir para allá porque tengo la capacidad de detectar cosas que a lo mejor para otras personas pasa desapercibido. Y eso es suficiente para que yo me desorganice y en lo que yo vuelvo otra vez a lograr centrarme y tener la atención con la maestra, pues pueden pasar varios minutos. La respuesta es mayormente de evadir la participación si es una sensibilidad que me cuesta. Aquí el ejemplo que le tengo es una niña que quiere usar el tobogán o la chorrera, como dicen en otros países el tobogán, pues ella quiere hacerlo. Ella sube las escaleras, pero luego que está arriba no toma la iniciativa ni de tirarse por la chorrera, ni de virar y bajar las escaleras y irse. Porque esa regulación, ella tiene la sensibilidad, pero la forma de regularse no es activa. Ella no toma iniciativa de lo que va a hacer. ¿Cómo vemos estos niños a lo mejor en una fiesta? Pues que yo no quiero ir a la fiesta, me molestan los ruidos, me molestan las personas, me molestan, y yo pues me quedo así, me quedo inmovilizada, no me atrevo a participar porque no sé cómo hacerlo. No es que no quiera participar, es que no sé cómo es que debo reaccionar, no sé cómo es que debo ajustar esos estímulos que estoy recibiendo. Es como decía Jane Eyre, que es cómo yo interpreto esa información para poderla usar. Pues ellos no pueden interpretarla de manera correcta, así es que se les hace difícil utilizarla en las actividades o en las diferentes ocupaciones de la vida diaria que tiene que hacer un niño, que son principalmente el juego, la participación social, la educación, son las tres principales ocupaciones que tiene un niño. Estrategias para cuando son los niños que tienen ese patrón de sensibilidad, pues es importante controlar la intensidad de información sensorial entrante. Si el niño tiene sensibilidad a la información vestibular, pues yo no lo voy a trepar en una máquina donde el movimiento va a ser bien fuerte porque sabemos que le va a causar miedo esa estimulación, pues entonces a lo mejor o yo me monto con él o utilizo, o si estoy en un parque de diversiones, busco una máquina que a lo mejor el movimiento sea más suave. En vez de montarlo en una montaña rusa, pues a lo mejor empiezo por los caballitos, que es estimulación sensorial vestibular, pero es un poco más suave. Y así el niño se puede ir adaptando. El niño no rechaza la entrada sensorial, pero le cuesta mucho adaptarse a ella. Requiere que se vayan introduciendo poco a poco las diferentes entradas sensoriales para que las pueda ir aceptando. En una ocasión yo tuve un niño con autismo que nosotros cuando estamos ofreciendo las terapias, pues como parte para que el niño identifique que inició la terapia y después que terminó, los niños se quitan los zapatos y se quitan las medias porque trabajamos mucho con matres y pues no podemos caminar con zapatos durante el matre. Pues lograr que se quitara los zapatos al iniciar la terapia no duró tanto, eso lo pudimos lograr bastante rápido, pero que el niño lograra quitarse las medias y caminar sobre el matre, y claro, son matres que algunos tienen una textura, otros tienen otra, unos son blanditos, unos son duros, y en el sistema táctil, en la planta de los pies y en la palma de nuestras manos es donde está la mayor cantidad
de sensores táctiles. Así es que es importante que cuando nosotros estamos trabajando con el sistema táctil, no solamente utilicemos las manos, sino que utilicemos la planta de los pies. Pues a mí me tomó como 4 o 5 meses lograr que ese niño se pudiera quitar las medias y trabajar descalzo cuando se le estaba dando la terapia. Otros, sin embargo, con 2 o 3 sesiones es suficiente para que lo logren hacer. Así es que pues no hay 2 niños que estén dentro del espectro de autismo que sean iguales. Y el cuarto patrón es el patrón de bajo registro, es donde el cerebro está perdiendo información, no está recibiendo toda la información de todo lo que está pasando a su alrededor para poder generar una respuesta que sea adecuada o que sea madura. Hay una pobre retroalimentación de lo que está pasando en mi cuerpo o en mi ambiente. Por ejemplo, el niño que está atendiendo a la clase y a lo mejor pasa algo por allá y él no se da cuenta y tocó el timbre o la maestra le dijo, bueno, ya pueden cerrar sus libros que ya nos vamos. Y él pierde esa información, a lo mejor ve a la maestra y sabe que está hablando, pero no sabe qué es lo que está pasando porque está perdiendo información. Es como los que dicen, se le cae el mundo encima y no se da cuenta. Pues básicamente nosotros sabemos que conocemos adultos que tienen algunas características de todas que hemos discutido y eso es importante aclararlo. Todos tenemos nuestros issues sensoriales, pero en la medida que esos issues sensoriales no afecte la realización de las diferentes ocupaciones que nosotros realizamos, pues nosotros nos podemos ajustar. Pero cuando ya estos trastornos o issues sensoriales empiezan a afectar el poder realizar las diferentes ocupaciones, pues ya debemos buscar ayuda. Y eso es bien importante. Pues en el patrón de bajo registro, pues estos niños pueden quedarse tan centrados a lo mejor en una hormiga que va caminando por una pared y todo lo que pasa a su alrededor no se da cuenta. Son los niños que a lo mejor se levantan y se ponen la ropa y se le olvidó lavarse los dientes o se puso la camisa y se la puso al revés, porque pues yo me puse la camisa, pero ni siquiera me doy cuenta si está al revés o está al derecho. Son los niños que nosotros le decimos, mira, ponte los zapatos que nos vamos. Y cuando llegamos a la escuela le miramos los pies y puede tener uno de un color y otro de otro, o puede tener el del pie derecho en el pie izquierdo y viceversa. Ah, pues que yo no me di cuenta y realmente es eso. Pierden información del ambiente o de ellos mismos. Y eso puede ocurrir en el sistema interoceptivo, que es el que nos dice a nosotros la sensación. En un caso nosotros tuvimos un niño que él no podía percibir la sensación de cuando tenía que ir al baño. Cuando él lograba sentir la sensación de que tengo la urgencia de ir al baño, ya era demasiado de tarde, así es que ya cuando iba ya camino para el baño, ya no podía y pues ya tenía el accidente. Pues eso es un ejemplo que se ve con bastante frecuencia y muchas veces penalizamos al niño, que yo te he dicho que me avises a tiempo, que no te entretenga, y no necesariamente es que el niño quiere hacerlo. Muchas veces es que esos órganos internos no le mandan el mensaje al sistema nervioso de que la vejiga está distendida, de que tengo que ir ahora y ahora es ahora, que no puedo esperar un ratito. Ellos realmente creen que sí, que pueden aguantar hasta el momento en que ellos vayan al baño. Esto es uno de los patrones que encontramos mucho con problemas en interocepción. Características de bajo registro: ignoran estímulos que para otros son distractores, se centran en actividades de un interés por mucho tiempo y las otras cosas que pasan a su alrededor no se dan cuenta. Se sienten cómodos en entornos sensorialmente diversos porque les cuesta recibir la información, así es que puede estar todos los estímulos del mundo y ellos ni siquiera se dan cuenta. Se les hace difícil detectar peligros con rapidez. Por ejemplo, son los niños que pueden tocar una hornilla, pero el tiempo que se tarda en detectar que esa hornilla está caliente no es el mismo tiempo que detecta otro niño que no tiene esta dificultad. Así es que en vez de ser solamente que se ponga rojo el dedo, a lo mejor le puede llegar a una quemadura de segundo o de tercer grado porque tardó en responder a esa estimulación caliente. Son niños que tenemos que tener mucha preocupación cuando van al baño porque pueden abrir la ducha para el lado de caliente y pueden entrar
y cuando ellos vienen a sentir que esa temperatura está caliente y que los va a quemar, ya están quemados. Así que este es uno de los retos más grandes que tienen los papás, que tienen los niños que tienen bajo registro, porque pueden suceder situaciones muy peligrosas si nosotros no detectamos, si no trabajamos a tiempo para evitar que este tipo de accidente pueda pasar. Estrategias que podemos utilizar con ellos, pues hay que darle más información sensorial de la que le da el ambiente para que ellos puedan captar la información. Por ejemplo, en la ducha, pues podemos poner unos letreros al lado de la ducha que sean como unos stickers, que si le das para el lado izquierdo, pues ahí es fuego y está caliente. Le podemos poner a lo mejor un reloj para saber que tienes 15 minutos para bañarte, lavarte los dientes y vestirte, qué sé yo, por ejemplo, porque si no, él se le va a pasar y pueden estar 1 hora para ponerse una camisa, un pantalón y unos zapatos y ese tipo de cosas. Hay que proporcionar mayor intensidad en la presentación de esos estímulos para que el niño se mantenga implicado, porque si no puede ser suficiente para que se desvíe y pierda esos estímulos. Actividades para facilitar o promover un nivel de alerta funcional. Cuando nosotros queremos como alertar a un niño para que no esté como que tan perdido como nosotros diríamos, pues las actividades con movimientos rotatorios son importantes. Si nosotros lo que queremos es que ese niño que se active su nivel de actividad. Movimientos rápidos y arrítmicos, los olores fuertes, la comida crujiente, los juegos con música y movimiento ayudan a que ese niño que es bajo registro pues pueda alertarse y pueda estar más pendiente a las cosas que están sucediendo a su alrededor. Saltar en trampolín, juegos con cambio de luces y colores son muy buenos para ello. Y por el contrario, cuando son niños que tienen mucha necesidad de movimiento, pero nosotros lo que queremos es organizarlo, pues el adulto primero que nada debe estar calmado, porque si nosotros somos adultos que tenemos un poco de hiperactividad, pues nosotros primero tenemos que calmarnos para después lograr calmarlos a ellos. Necesitamos que los movimientos sean suaves, recuerde los abrazos de oso, los olores suaves, las luces que sean tenues, música instrumental. Podemos utilizar lo que llamamos los fidget toys, que es este tipo de movimiento, que a lo mejor ellos no se pueden mover en el sitio donde estén, pero sí podemos utilizar este tipo de equipo. Hay muchísimos equipos de esto y a lo mejor vienen unos más pequeños que ellos a lo mejor los pueden tener en el bolsillo y cuando tienen esa necesidad de moverme, de esa búsqueda sensorial, pues pueden utilizar algún equipo como este. Hay muchísimos de estos equipos, está este también, la plastilina. Hay algunos que son un poco más discretos cuando son adultos y todavía tienen esta necesidad, que son unas sortijitas que son como de unos alambres. Y cualquier objeto que uno tenga, hasta esta sortija que tiene unas bolitas, a lo mejor yo la puedo utilizar con un fidget toys y de la forma en que yo la muevo, pues me ayuda a relajarme, a calmarme, que es lo que muchos de los niños necesitan en algunos momentos. Y es un poco discreto o un poquito más aceptado, ¿verdad? No le podemos cambiar, no le podemos quitar un tips o un movimiento estereotipado si no lo sustituimos por otro, porque esos movimientos estereotipados, o como es el aleteo o el brinco o el moverse constantemente, eso lo que está haciendo es que lo ayuda a regularse. Si le quitamos uno, tenemos que sustituírselo por otro, para que así entonces él tenga la alternativa de regularse. Recomendaciones generales y ya estamos terminando. Lo primero que recomiendo es una evaluación por un terapista ocupacional formado en integración sensorial. Anticípele a qué cambios se podría exponer esas actividades que va a realizar durante el día, que eso lo mencioné. Piense en un área de descanso para cuando ese niño se sienta muy sobrecargado y necesite regularse. Y hasta, por ejemplo, si nosotros vamos al cine, pues lleve al niño con un jacket de esos que tienen capucha. Y cuando usted vea que a lo mejor el ruido es muy fuerte o hay demasiada luz en la pantalla, pues entonces dígale al niño que se flexione, que se ponga la capucha y que se recueste de lado y se queda unos minutos. Y eso puede ser suficiente para que el niño se calme, se autorregule, ese sistema sensorial se organice y vuelve otra vez y se expone. Cuando vaya a algún sitio, trate de detectar en qué lugar puede llevar a ese niño por si necesita regularse en algún momento, lo puede hacer.
El uso de audífonos o gafas es imprescindible, disminuir el tiempo de exposición a las actividades puede ser conveniente y ofrecerle pequeños descansos. Escoja las batallas. Si notas que el niño realmente se le hace difícil modular una información sensorial, ni siquiera lo expongas hasta que no esté listo. El niño te va a decir, tú lo vas a saber cuando él esté listo para exponerse a un reto nuevo. No lo obligues, esto le puede causar miedo y le puede causar mucha ansiedad. Comunícale a la familia, a tu familia y a tus amigos más cercanos cuáles son las necesidades de tu niño, porque a lo mejor en algún momento lo vas a poder necesitar. Muchas veces nuestros familiares no quieren cuidar a los niños que tienen autismo. ¿Por qué? Porque tienen miedo, no saben, si me hace esto, yo no sé cómo voy a reaccionar, yo no sé cómo voy a manejarlo. Pues háblale a esas personas que son tus amigos, que son tu familia, porque en algún momento los papás también necesitan como que un tiempo para ellos. Pues entonces, si no lo conocen, date a la tarea de que conozcan al niño, cuáles son sus necesidades, cómo tú las manejas, y ellos lo van a hacer porque se van a sentir seguros de que si ocurre una conducta o una situación, ellos lo van a poder hacer. Habla con el maestro de las dificultades que presenta el niño, o ustedes maestros hablen con los papás de esas necesidades que han identificado en el salón. Para así la comunicación abre muchos canales, es bien importante. Nosotros en el centro tenemos la experiencia de que la comunicación con el papá es bien efectiva. Mira, yo noté este logro. Mira, muchas veces nosotros en terapia vemos los logros más rápido que los papás, o a veces el maestro que está tanto tiempo con el niño en la escuela ve los cambios positivos primero que el papá. Compártelos con los papás, eso es bien importante. Así es que pues para finalizar pues le quise dejar esta frase, ¿verdad? Las experiencias sensoriales son el alimento de nuestro cerebro. Los niños son el futuro. Nosotros somos un eslabón para ayudar a esos niños al bienestar, a que continúen con su vida cotidiana con éxito. Así es que nada, esto espero que haya aportado un poquito a su aprendizaje, espero que le haya gustado. Y para cualquier duda, cualquier pregunta, pues nosotros tenemos en Ponce el Centro de Terapia Amor, que cualquier cosa pueden comunicarse y pueden seguirnos por las redes sociales y con mucho gusto le vamos a atender. Así es que muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la licenciada Maribel de Jesús. Prontamente tendremos otro de nuestros recursos especialistas, pero ahora vamos a hacer una breve pausa y regresamos pronto con este segundo congreso virtual explorando la realidad de los niños y niñas con autismo.